Amén. He venido con una serie de temas últimamente, predicándolos, enseñándolos. El día jueves tocamos un tema allá en la iglesia de Poblado y el día viernes hablamos acerca de a dónde va el alma, a dónde va el espíritu y a dónde va el cuerpo de una persona cuando muere. El tema de hoy es la continuación del tema de ayer. Yo he predicado en la iglesia que pastoreo en Medellín, por todas las hermanas que están acá, que se han congregado conmigo, ya lo han escuchado. Pero es un tema de eclesiología, es un tema muy dirigido a la iglesia, y la iglesia necesita entender que uno puede pecar no solo contra el cuerpo, sino también contra el espíritu y contra el alma. Entonces vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor acerca de pecados contra el espíritu, el alma y el cuerpo. El texto guía que vamos a tomar es Primera de Tesalonicenses 5:23. Es el texto guía, el texto base. Primera de Tesalonicenses 5:23. Acá hay visitas hoy. Bueno que le facilitaran una Biblia a ellos. Es una bendición estar en este lugar del Chocó. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Están en la lectura? Dice la palabra del Señor allí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siéntese, tenga la bondad. En otra versión bíblica que tengo, el pasaje dice de la siguiente forma. Dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Oiga, que los conserve sin pecado. ¿Me entendió la palabra? En la suya es irreprensible. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Acá entra la pregunta al texto y es: ¿será que si el Señor viniera en esta noche, hallará culpable una de estas áreas dentro de nuestra vida? En el transcurso del desarrollo del tema nos vamos a concientizar de eso. Por esto la importancia de nuestro tema. Pues de lo que nosotros permitamos que llegue a nuestro espíritu, alma y cuerpo en esta vida, de eso dependerá el lugar que nos corresponde al otro lado después de la muerte, sea salvación o condenación. Vamos entonces a mirar algo, y lo vamos a hacer debido a que hoy en día muchos cristianos solo se enfocan en cuidarse de los pecados de la carne. Por otra parte, muchos viven una vida inconsciente de los pecados espirituales y los pecados del alma, que también pueden llevarlo a uno a una condenación eterna. Todo cristiano, la mayoría, se guarda de vivir una vida de santidad en el vestir, de no emborracharse, de no fornicar, de no adulterar. Sin embargo, viven el pecado del espíritu y viven el pecado del alma. ¿Cuáles son los pecados de la carne?
Usted los ve mencionados en Gálatas 5, 19 al 21. Tome notas porque se lo voy a leer en otra versión bíblica, puesto que en Gálatas menciona lujuria y lascivia, y para los amigos, incluso para hermanos, esos términos son términos difíciles de entender. Entonces lo voy a leer en otra versión, y en otra versión dice: y manifiestas son las obras de la carne, que no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, hablando ya de fornicación, homosexualismo, zoofilia, que es sexo con animales, necrofilia, que es sexo con difuntos, o pedofilia, sexos con menores de edad. Muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, estoy hablando de los pecados de la carne, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Es una lista de los pecados de la carne. Luego 1 Corintios 6:9 vuelve y habla de los pecados de la carne diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que tienen relaciones sexuales con otros hombres, ni los ladrones, ni los que siempre quieren saber más o tener más de lo que tienen, ni los borrachos, ni los que hablan mal de los demás, ni los tramposos, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Nos estamos guardando de eso. Pero ¿cuáles son los pecados del espíritu? Hay dos que ocasionan la muerte inmediata, sin oportunidad de arrepentimiento, hablando de los pecados espirituales. Estos dos pecados que ocasionan la muerte inmediata sin oportunidad de arrepentimiento son la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús no dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es cuando usted le atribuye al diablo cosas que son de Dios. Porque eso es lo que le dijeron a Jesús: este echa a los demonios por Beelzebú, cuando lo está echando era por el poder de Dios. Cuando alguien habla en lenguas, cuando alguien hace un milagro, cuando alguien está tomado por el Espíritu Santo, hay que tener cuidado a la hora de decir: eso es del diablo. O decir: eso no es de Dios. Porque hay gente que se aleja de la iglesia amargado, resentidos, y empiezan a decir: esa iglesia es del diablo. Empiezan a decir eso. Esa iglesia es del diablo, ese pastor de allá es del diablo. El hermano tal, eso está usado por el diablo. Cuando el que está siendo usado por el diablo, y el problema es uno en el corazón. Después de yo ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, y terminar en esa condición, hablando mal de la iglesia, que le adoctrinó, que le ayudó, que le rescató, que le salvó, es un peligro, porque está a punto de cometer una blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso no tiene perdón. El otro pecado que no tiene perdón es mentir o tratar de engañar al Espíritu Santo. Eso lo ve usted en Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, cuando Pedro le dijo a Ananías y a Zafira: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y cayó muerto inmediatamente al oír eso. Sin embargo, aunque estos son los que no tienen oportunidad, también hay otros pecados espirituales, tales como no ir a los cultos. ¿No les gustó? Está en la Biblia y no puedo arrancar la hoja, porque en toda la Biblia dice lo mismo. No ir a los cultos es un pecado espiritual. Hebreos 10:25 dice: no dejando
de congregarnos como algunos tienen ya por costumbre. La costumbre de quedarse en la casa. Y dice, y más cuanto sabéis que aquel día se acerca. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como un pecado. Y cuando uno cree que va al culto a hacerle culto a algún hombre o alguna persona, uno no ha entendido el evangelio todavía. Porque en lo personal, cuando uno viene al culto, uno viene a hacerle culto a Dios. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios el sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando yo vengo al culto, yo vengo a encontrarme con Él. Yo vengo a tener una experiencia con Él. Yo vengo a adorarlo. Yo vengo a llenarme de su poder, a permitirle que Él me estremezca, que Él transforme mi vida. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no vas al culto de la palabra de Dios, tu fe va en caída. Entonces, pecados contra el espíritu. Pastor, yo no fornico, yo no bebo, yo no robo, pero no te congregas. Eso nos lleva al pecado dentro del orden número 2. Cuando dejamos de congregarnos, ponemos triste al Espíritu Santo según Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo se pone triste. Todo cristiano que ha experimentado un nivel espiritual fuerte sabe que cuando se bajonea espiritualmente por X o Y situación, uno siente tristeza interna. Uno sabe que algo no está bien. Uno se siente mal. Y es porque está uno sintiendo la tristeza del Espíritu Santo al ver el estado espiritual en que se encuentra uno. Y cuando uno siente el Espíritu Santo triste, porque el cristiano fue llamado a tener gozo, el cristiano fue llamado a tener alegría, a vivir avivado, a vivir encendido, a vivir lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando comete el primer pecado y se aleja del culto, le llega al segundo, empieza a sentir el vacío, la tristeza, la aburrición. Y eso lo lleva a Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No me congrego. Siento tristeza, termino apagado. Ya el que danzaba no danza. El que lloraba no llora. Está apagado. Está a punto de morir espiritualmente. Está a punto de perder la salvación. El no tener una vida de oración es pecado según San Mateo 26, 40, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. No voy al culto, me pongo triste, empiezo apagado, dejo la vida de oración, entro en tentación. ¿La tentación es para qué? Para salir ya con uno para afuera. Caiga en tentación y se perdió el hermano, se perdió la hermana. Pero ¿dónde radica todo? En un principio. Poca lectura bíblica. Primera Timoteo 4:13. Hay cristianos que leen más los mensajes de WhatsApp y de Facebook que la Biblia. ¿Cierto que sí? 3 de la mañana con el celular en línea. Pero para orar son perezosos, son mediocres. No cogen la Biblia ni para moverla por un lado y limpiar debajo de ella el polvo. Hay que leer la Biblia. Pecados espirituales, no apoyar la obra y el ministerio
ministerio puesto por Dios en el lugar donde se congrega. 1 Corintios 9:14. El apóstol Pablo dice que el que anuncia el evangelio viva del evangelio, citando las palabras del Señor Jesús. Que nosotros sembramos en ustedes lo espiritual y recogemos lo material. Si hay que hacer un voto, si hay que pagar un arrendo, si hay que hacer cualquier cosa, uno debe apoyar la obra de Dios. Todo tiene un costo, un confite, 50 pesos. Pero la obra de Dios también funciona de esa forma. Y el ser mezquino y no apoyar la obra de Dios cuenta como un pecado también espiritual. No evangelizar. 1 Corintios 9:16. Ay de mí, si no anunciar el evangelio, dijo el apóstol Pablo. Cristianos que ya no predican, ni siquiera con el testimonio lo hacen. Amén, amén, dígalo. Santiago 4:17 dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando, dice en esta versión bíblica. Esos son los pecados por encima que comete uno espiritualmente. Pecados del alma están registrados en Colosenses 3:5. Vamos a la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Presten la Biblia a los amigos, por favor. Quiero que ellos compartan la lectura, que se den cuenta. Colosenses 3, 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hablando de los cristianos desobedientes, en las cuales vosotros, está hablando la iglesia, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando de un pasado. Vivíais, ya no vivimos en eso. Note usted que primero mencionó los pecados de la carne. En el versículo 5. Pero luego, en el versículo 8, cambia y empieza a decir lo siguiente: pero ahora, en el versículo anterior dice, en el 7, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado. Verso 8. Pero ahora, está hablando de un presente. Quiere decir que aunque dejaron unas cosas, hay otras que no han dejado todavía. Y las que mencionó anteriormente son cosas que dejaron de la carne, pero las que no han dejado todavía son cosas del alma. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Le estaba pasando a la iglesia de aquel tiempo lo mismo que a nosotros, que solo miraban y dejaban los pecados de la carne, ignorando los pecados del alma. Efesios 4:31 menciona unos pecados del alma que son muy comunes, tristes y lamentablemente en la iglesia hoy en día. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Hay cristianos amargados, con raíces profundas de amargura, cosas arraigadas en el corazón que ya echaron raíces, que no los deja perdonar, que no los deja olvidar, que cada que le preguntan
resentidos, enojados. Eso es un pecado del alma terrible. Y segunda de Pedro 2:1 dice: si la palabra está muy dura, gracias a Dios que yo pastoreo en Medellín, no me vuelvan a invitar. Pero yo acá no vengo a entretener a nadie, vengo a predicar lo que está en la Biblia, lo estoy leyendo en la Biblia. Entonces, bótela y vaya por un libro de los mormones si no le gusta lo que estoy diciendo. Segunda de Pedro 2:1, lo tiene ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué está diciendo este versículo? Que estamos en un tiempo donde muchas personas ya no predican sino prosperidad, donde no predican sino abundancia, pero no predican estos mensajes que el pueblo de Dios necesita, que Dios le hable, que Dios ataque esas áreas de su vida. El mismo Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las palabras de destrucción. Hay muchos más pasajes bíblicos que hablan de este tema, pero quiero terminar citando lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 13:8. Vamos a Romanos 13:8, al verso 14. Romanos 13:8. Voy a terminar ahí para retomar el versículo inicial y cerrar con ese. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada. Dice en esta versión bíblica: la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Oiga, la única deuda. Usted está endeudado con un hermano porque no lo está amando, bueno, que le vaya pagando esa deuda si no lo está amando. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás de la carne, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo eso ahí? Que el que ama al prójimo no hace lo demás. Pero cuando uno no ama al prójimo es porque tiene problemas en el alma. Tiene problemas en el alma. El versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hay cristianos dormidos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, las profecías, el tiempo, mañana les abro bien el tema sobre lo que es la noche. La noche está avanzada y se acerca el día, o sea, Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Lo que está diciendo el apóstol es que debemos andar como Cristo anduvo. Cuando dice no esto, no aquello, quiere decir nada de la carne, pero tampoco nada del espíritu, nada del alma. Que cuando el Señor venga, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Aleluya. Ya casi llega el momento. Dice en este versículo 2, en esta versión bíblica, dice: ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad.
Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos, dice esta versión, correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio. No busquemos pelea, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Pero como dice esta versión bíblica. Iglesia, el texto de Tesalonicenses es un texto bíblico muy diciente. Él dice todo vuestro ser, no una parte, todo vuestro ser. Dice la versión, se ha hallado sin pecado. Puede que usted ya no fornica, no adultera, no se emborracha, pero ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no se congrega, está apagado, está enfriado. Si el Señor viene, te quedas. Sonó muy duro. Si el Señor viene, te quedas. Y hay quienes van a tener comezón de oír. Por eso van y se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias en otra parte. Pero si el Señor viene, así te quedas. Viste santamente, no fornica, no adultera, ora, ayuna, lee la Biblia, se congrega todos los cultos, pero es amargado, es resentido. Porque yo conozco personas que llegan al altar a orar y lloran y hablan en lengua, pero son odiadores de los demás. Son rencorosos, son un veneno hecho carne. Resentidos como ellos solos. Y no sé, por Dios, ¿cómo hace para predicar y para llorar y hablar en lenguas? Y mire cómo habla con ese veneno. ¿Podrá una abertura emanar agua dulce y agua amarga? Con la misma boca con que bendecimos a Dios y aleluya, con esa misma luego estamos mordiéndonos y comiéndonos los unos a los otros, como dice el apóstol. Dígalo. Mucho cuidado con esa clase de cristianos cizañosos que les gusta estar rumiando en la sala de la casa de los demás, que les gusta estar cuestionando, criticando, es que esto, es que aquello. Yo tengo una frase que me llegó un día y siempre se la digo a la iglesia: el que busca una iglesia perfecta, el día que la encuentre, no podrá ser parte de ella. Porque como uno no es perfecto, entonces le dice, aquí no puede entrar. ¿Sí o no? Usted acá no puede entrar porque usted busca una iglesia perfecta y usted llegó a la iglesia perfecta, pero como usted no es perfecto, usted acá no puede entrar. Entonces, examinémonos. Porque la palabra de Dios es espejo. Acá les puse el espejo. Y otra frase que digo mucho a la hora de mirar a tu hermano, en vez de usar una lupa, mire lo que le encontré, más bien usa un espejo para que te mires tú primero. La palabra de Dios es espejo, pero también es luz que alumbra. Y yo sé que la palabra hoy nos ha puesto un espejo y nos ha reflejado el alma. Y nos ha alumbrado y nos ha mostrado el problemita. Es decir, ahí es donde está el problema suyo, el espíritu, porque usted no ora, usted no lee la Biblia, se pasa más en el celular. Mire. O tal vez la palabra te ha dicho, no, usted de mucha oración, de mucho ayuno, pero vea, ese rencor, esa amargura, ese resentimiento, ese odio. Si viene el Señor y te coge con una falda larga, una corbata bonita como la que tengo puesta hoy, y te coge en un ayuno de 40 días, 40 noches, pero no te toma con el corazón aliviado hacia otra persona, ahí con la corbata, con la falda bonita, en el ayuno, ahí te quedas. Porque el versículo dice, todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo. Dicho de esta forma, abrimos este altar. Por si alguien quiere venir y decirle, Señor, gracias porque en el cuerpo me has dado santidad, pero yo no sabía que estaba tan enfermo del alma.
Pues yo no sabía que estaba tan enfermo del espíritu. Yo estoy en pecado del espíritu, Señor. O yo estoy en pecado del alma. ¿Quiere hacerlo? Aquí está este altar. No soy de los que diga a la gente, venga paz, y me broto la vena diciendo, no, la palabra se predicó y el que la entendió, pasó, y el que no se quedó allá y se fue con su problema para la casa, se fue enfermo. Que el Señor Jesús le bendiga con su enfermedad por allá. Pero que es humilde pasa adelante y dice, es que esto no se trata de agradar al hombre, se trata de que estoy enfermo, se trata de mi salud espiritual, se trata de la salvación de mi alma. Cuando uno está enfermo va por urgencia rapidito para que lo traten. Esa es la urgencia de Dios. Es con Dios que se va a entender usted. Es a Dios al que usted le va a decir, sáneme de esta amargura, sáneme de este resentimiento, quita este pecado de mi carne, quita este pecado de mi espíritu, Señor. Desea recibir la administración. En el nombre de Jesús hay poder. Recibe